un poquito, no perder más tiempo, y eso es lo que le quería decir, ¿sí? Que los temas, que yo les voy a dar los temas que voy a tomar. Si en el caso que no estuvieron en alguna clase, bueno, tienen los videos, ustedes ahí tienen todo el material, así que pueden acceder, y bueno, cualquier duda que tengan con respecto a lo que ustedes, qué sé yo, si no entienden alguna explicación o si tienen alguna duda de los temas, bueno, me preguntan, ¿sí? No se queden con la duda. Bueno, eso. Voy a compartir pantalla. Lo que no me acuerdo si llegamos a ver la clase pasada, la demostración de derivada direccional. ¿Llegamos a ver eso o no? ¿O llegamos a ver hasta teorema de Schwarz nada más? No recuerdo. A ver si alguien me... Porque no, siempre anoto y porque tengo varios cursos y se me mezclan la información a mí. Entonces, llegamos a ver, no sé, ¿recuerdan ustedes o no? O sea, teorema de Schwarz estoy segura que lo di, pero no me acuerdo si comenzamos. No comenzamos con esta unidad. No, ahora que estoy viendo, no. Ok, Bruno, muchas gracias, Emiliano. Sí, hasta teorema de Schwarz, no más vimos. Bueno, ahora vamos a ver derivada direccional, que es un tema, a ver, nosotros trabajamos con el programa reducido, digamos, es decir, con los contenidos mínimos que tienen que tener ustedes. Por ahí, no sé, depende de la organización, llegamos, a veces no, pero bueno, ahora lo que es máximo y mínimo, eso queda, nos hemos organizado con Georgina, que bueno, algunos temas se van a ser tomados prácticos nada más y otros teóricos, ¿sí? Y algunos teórico y práctico como derivada direccional, que es un tema importante para nosotros, entonces se evalúa desde las dos perspectivas, ¿sí? Bueno, yo doy límite en la parte teórica y la profesora no da límite en la parte práctica, avanza en otros temas y bueno, y así nos organizamos. ¿Sí? Tratamos de, por lo menos que ya sea desde la perspectiva teórica o práctica, vean el tema. Si no, bueno, es complicado ver todo. Bueno, vamos a comenzar con derivada direccional, ¿sí? Como introducción, vamos a establecer que vamos a trabajar con una función z definida en un dominio D que contiene un punto P, definido acá en la gráfica que está definido por las coordenadas X e Y, y vamos a trazar por ese punto un vector S. Este vector forma con el eje de las X un ángulo gamma. Estamos posicionados en este punto, vamos a hacer un incremento, es decir, que vamos a incrementar la variable independiente, vamos a variar la variable X, ¿sí? Y esto implica que también la variable Y sufre un incremento, ¿sí? Se incrementan ambas variables. Ese incremento está representado por el incremento de S, ¿sí? Ese incremento de S representa que simultáneamente ambas variables se están incrementando. Bueno, la distancia de ese incremento de S se calcula con esta fórmula, que es el módulo, que sería la raíz cuadrada de los catetos de este triángulo rectángulo al cuadrado, ¿sí? Esto es como una introducción. Es decir, que acá no está definido lo que es la derivada direccional. Simplemente nos ubica que en el plano XY, es decir, esto, yo les explico que esta gráfica me representa a mí únicamente qué está sucediendo con las variables independientes, ¿sí? Que ambas variables simultáneamente se están incrementando y que esa variación va a estar representada por este vector, pero en el plano XY, ¿sí? Bueno, ese incremento
lo vamos a expresar como o sea, nosotros conocemos como el incremento total como la función incrementada, o sea, la que estudiamos siempre, la función. El incremento total de una función es la función incrementada menos la función sin incrementar, ¿sí? Este es el incremento total que hemos estudiado y el que siempre cuando nosotros hablamos de incremento total, siempre se nos representa esta fórmula, ¿sí? O decir la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incremento. Pero hay otra forma de representar ese incremento total como un infinitésimo compuesto, ¿sí? Tiene esta forma que ustedes lo deben haber visto en análisis 1. Este incremento está representado se divide en dos partes, una parte principal, que está compuesto por estos dos términos, y después está compuesto por estos infinitésimos, que son de orden superior, con respecto al incremento de S, con respecto a este incremento de S. Lo que vamos a hacer es tratar de obtener la expresión de la derivada direccional, que es una derivada que se calcula con respecto a una dirección, dado que nosotros al estar en el espacio o en R3 nos podemos mover hacia cualquier dirección. Entonces ya no es con respecto a, como análisis 1, a una variable independiente, sino ya es con respecto a una dirección. Esa dirección, el elemento que representa una dirección, ustedes saben que es el vector, entonces va a ser con respecto a un vector. Bueno, partiendo de esta expresión, siempre les digo cómo estudiar las demostraciones, siempre tengo que ver de dónde parto y a dónde quiero llegar, ¿sí? Bueno, voy a partir desde esta expresión, que es el incremento total, expresado como infinitésimo compuesto. Vamos a obviar esta parte y vamos a dividir toda esta expresión por el incremento de S. Ustedes saben que siempre por definición la definición de derivada es el límite del incremento de una de las variables independiente que tiende a cero del cociente incremental, ¿sí? Entonces, como yo quiero saber o quiero obtener la derivada direccional de la función z, entonces voy a dividir todo por el incremento de s, a toda la expresión con la que partimos. Entonces, ahora vamos a aplicar el límite para obtener, bueno, previo, me había olvidado, hay unas relaciones trigonométricas en la cual yo voy a sustituir. Recuerden que el incremento de x sobre el incremento de s, este sería el incremento de s, ¿sí? Y este sería el incremento de x. Estaría representado por el coseno de este ángulo, ¿sí? Este ángulo sería el ángulo gamma. Entonces, estas relaciones las puedo sustituir en la expresión. Y el incremento de y sobre el incremento de ese es cateto opuesto, que sería este, sobre hipotenusa, sobre el ángulo gamma, entonces estoy calculando el seno de gamma, ¿sí? Entonces voy a representar esa expresión como seno de gamma, ¿sí? Aquí. Bueno, ahora sí, una vez que yo sustituyo por esas relaciones trigonométricas, voy a aplicar el límite cuando el incremento de S tiende a cero, como toda derivada, ¿sí? Bueno, aplico a toda la expresión, ese incremento de S solamente afecta a este cociente incremental, porque en ninguna otra expresión está el incremento de S, ¿sí? Porque ya lo hemos sustituido por coseno y seno. Entonces,
esto se convierte en la derivada parcial de z con respecto a s, ¿sí? Esto es una derivada direccional. Ahora, cuando yo incremento, cuando yo hago tender ese incremento de s a 0, es decir, acá en la gráfica vamos a ver, es decir, que si yo a este incremento de S lo hago tender a 0, es decir, que esta distancia valga 0 casi, es decir, voy borrando esta línea de alguna manera, ¿dónde vuelvo a posicionarme? Me vuelvo a posicionar a la variable x, y, ¿no es cierto? Esto quiere decir que cuando yo hago tender este incremento, también estos infinitésimos, porque habíamos dicho que estos infinitésimos son de orden superior con respecto al incremento de S. ¿Qué significa que son de orden superior? Significa, estas son funciones, son infinitésimos. ¿Y los infinitésimos qué son? Son funciones que cuando yo le aplico el límite, cuando el incremento tiende a 0, valen 0, ¿sí? O sea, se anulan. Y un infinitésimo es de orden superior con respecto a otro cuando se aproxima a 0 más rápido que el otro. O sea, yo para comparar dos infinitésimos tengo que ver su comportamiento en el cual qué, función se aproxima más rápido al 0. Eso quiere decir que yo tendría que observar la gráfica, ¿no? Pero como conceptualmente estos infinitésimos son de orden superior que el incremento de ese, es decir, que se eliminan antes, o sea, desaparecen. Por eso nosotros lo discriminamos en la expresión. Por eso acá no lo tenemos, porque son discriminados. Porque justamente cuando yo hago tender a ese incremento, cuando tiende a 0, estos tienden más rápido a 0, entonces se eliminan primero. Y obtengo de esa manera esta expresión, que esta expresión sería mi derivada direccional, ¿sí? Esta es la expresión que ustedes ocupan o aplican, perdón, en la parte práctica. Bueno, esto lo que acabamos de ver es cómo yo obtengo la expresión de la derivada direccional, ¿sí? Entonces, parto del infinitésimo, perdón, el incremento total como infinitésimo compuesto, divido todo por el incremento de S, luego cambio las relaciones trigonométricas por el coseno de gamma y el seno de gamma en sus expresiones correspondientes, en todas, y luego aplico el límite cuando el incremento se tiende a 0, esto se convierte en esta expresión, ¿sí? Bueno, de esta expresión también deducimos que la derivada direccional, perdón, que las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional. Y acá lo vamos a demostrar, ¿sí? Muchas veces se puede pedir, demuestre cómo las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional. Bueno, observamos acá. Si nosotros tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí? Si nosotros habíamos dicho al comienzo que estas derivadas parciales siguen la dirección de los ejes. Esa es la particularidad que tienen. Siguen la dirección de los ejes. Entonces, si lo hago con respecto acá, lo hago variar sobre el eje de la X, ¿cuánto vale ahí el ángulo? 0 grados, ¿verdad? Y si lo hago variar en dirección de Y, acá pi sobre 2 o 90 grados, en este caso está trabajando con radianes pi sobre 2. Entonces, si sigo esta dirección de este eje de las X, 0 grado, yo reemplazo en el ángulo
voy a poner 0, entonces el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0 y se me cancela todo este término, quedándome representada la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Acá observamos que si sigue esta dirección va a valer, es lo mismo que yo calculara la derivada parcial de z con respecto a x. Ahora, si sigo la dirección del eje de la y, reemplazo, acá me queda coseno de pi sobre 2, esto es 0, y acá el seno de pi sobre 2 es 1, quedándome expresado la derivada parcial de z con respecto a y. Aquí queda demostrado, entonces, que las derivadas parciales son caso particular de derivada direccional, es decir, que son derivadas direccionales. Cuando ustedes le pregunten, tienen que responder que sí, que son derivadas direccionales. Pero en caso contrario, como en la mayoría de los casos que se dan, que siempre se comienza con lo general y después se ven los casos particulares, en nuestro tema vemos primero el caso particular, que son las derivadas parciales, y luego vamos generalizándolo hasta llegar a la derivada direccional. Bueno, como toda derivada tiene su interpretación geométrica, lo que sí tenemos que ver, si ustedes se aprenden el gráfico del incremento, bueno, ven que todos se repiten, ¿sí? Pero en este caso voy a tener la superficie Z, ¿sí? Voy a tener un punto M sobre la superficie, que si yo lo proyecto al plano XY, voy a tener un punto P, cuyas coordenadas están definidas con X e Y. Si yo realizo el incremento simultáneo de esas variables, voy a tener el incremento de Y, y acá tendría que, no, está, acá tendríamos el incremento de X. X más el incremento de X, sí, faltaría eso ahí. Bien, ahora, sobre este incremento, bueno, trazamos el vector. Si trazamos un plano, o sea, extendemos hacia arriba un plano, cuando yo toque ese plano, ¿sí? Con la superficie en ese punto M, en ese punto voy a trazar esa recta tangente que me va a representar la derivada direccional. Pero, a ver, no es la recta tangente, sino es la pendiente de esa recta tangente, el ángulo que se forma de esta recta con el plano XY, ¿sí? Donde corta, ahí este ángulo sería, esta inclinación sería lo que me representa a mí la derivada direccional, ¿sí? Y tiene la dirección de este vector, que se trazó sobre el punto P. ¿Se observan ahí? Si ustedes lo calcularíamos más detallado, o sea, si lo explicaríamos un poquito mejor, aquí esa unión del punto M al punto Q, esto me representa a mí, digamos, el incremento, ¿sí? Acá está el incremento de Z, porque yo parto de M y me muevo hasta I, hago variar a I a X simultáneamente, en este punto Q1, y mido este segmento me está midiendo el incremento de S, ¿sí? Entonces, si yo hago trazar del punto M al punto Q, hacia una recta, esta recta sería la recta secante, que siempre se habla de la derivada promedio, y esta va a ir variando hasta convertirse en la derivada, hasta convertirse en la recta tangente. Pero toda esta explicación no lo vamos a hacer, simplemente ustedes tienen que saber el grafiquito solamente que me marquen la superficie, el vector, el punto inicial, el punto incrementado. Este punto M es súper importante porque es donde yo voy a trazar la recta tangente, cuya inclinación me va a representar a mí la derivada direccional. Entonces, y esta fórmula es importante, que la interpretación geométrica de la derivada direccional básicamente es
que es la inclinación de la recta tangente en el punto M, que toca en la superficie Z, ¿sí? Con la dirección del vector incremento de S en este caso, o el vector S. Esa es la interpretación geométrica. Bueno, otra consideración es que se puede tener en este tema, que la derivada direccional, si bien hemos observado que con la demostración llegábamos a esta expresión, también se puede expresar a esta expresión con los cosenos directores, ¿sí? Si observamos acá en el gráfico, el seno de alfa, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual al coseno de beta, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo puedo reemplazar ese seno de alfa por coseno de beta. A ver, cuando yo tengo dos variables nada más o sea, una función z con dos variables, bueno, solamente voy a aplicar esta fórmula, dado que trabajo con el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, me conviene esta fórmula. No ingresar en esta, porque en este yo tengo ángulos distintos, entonces no me conviene. Pero, a ver, cuando son funciones de más de dos variables independientes, en este caso u igual a f de x y z, donde hay tres variables independientes, no me queda otra que trabajar con la expresión de los cosenos directores, ¿sí? Tendría acá el coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, ¿sí? Tendría que calcular. Ese vector, que ya lo vamos a ver bien, con unas propiedades, el vector que está compuesto por los cosenos sería un vector unitario, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Sí o sí, cuando ustedes le pongan una función con tres variables independientes y le quieren pedir la derivada direccional, tienen que trabajar con esta fórmula, ¿sí? Sí o sí, eso quiero decir. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre gradiente, que el gradiente a mí me marca la dirección donde la variación es máxima o la derivada es máxima, ¿sí? Ese vector está compuesto solamente por las derivadas parciales, ¿sí? Con respecto a cada una de las variables independientes de la función. Y tiene diferentes formas de expresarlos, ¿sí? Entonces, el gradiente es un vector cuyas proyecciones sobre los ejes están representados por las derivadas parciales. En la práctica es un vector compuesto por las derivadas parciales evaluado en el punto inicial, ¿sí? Así obtengo el gradiente. Hay una relación entre la derivada direccional y el gradiente, y está representada por estas propiedades, ¿sí? La primera propiedad se refiere a lo que es la proyección escalar. Es una propiedad de física, si ustedes la quieren googlear y estudiar, profundizar un poquito más, pero esta propiedad se aplica en muchos temas. Todo lo que es proyección, quiero proyectar de una función z que está flotando, lo quiero proyectar en el plano XY, tengo que utilizar estas propiedades, ¿sí? Bueno, la aplicación que nosotros tenemos de esa propiedad proyección escalar en este tema en particular es que, dado un vector, ¿sí? A ver, en forma general esta propiedad que nos dice que si yo tengo un vector cualquiera, ¿sí? Y lo multiplico o hago el producto escalar con un vector unitario, lo que yo voy a obtener como resultante, ¿sí? Es la proyección de ese vector cualquiera sobre la dirección del vector unitario. Ahora, vamos a aplicar esa propiedad en este tema. Ese vector cualquiera para mí ahora es el gradiente. Vamos a tener el gradiente multiplicado por un vector unitario, o sea, un versor, un vector que tenga módulo 1, significa, voy a obtener el módulo de ese vector gradiente, pero va a tomar la dirección
de ese vector unitario. Y esta es la propiedad que nosotros aplicamos en la práctica. Por eso muchas veces ustedes vieron que la profesora les daba como dato, es decir, cuando yo derivo, vamos a poner acá, derivo con respecto a una dirección, yo derivo a una función z con respecto a una dirección cualquiera, ¿sí? En este caso una dirección b, de un vector b, esa dirección puede estar dado por dos puntos, esto es más práctico, o sea, puede estar con un punto inicial y un punto final, puede estar dada como un vector cualquiera, puede estar dada por un versor, el versor siempre se simboliza con un sombrerito, es decir, que módulo 1, pero dado esta propiedad en la que aplicamos en la derivada direccional, este es el producto del gradiente por un vector unitario. Entonces, cuando a mí me dan dos puntos como dato, o sea, me representan esa dirección como dos puntos, lo que yo tengo que hacer es hacer la diferencia de esos dos puntos, obtener el vector resultante y ese vector tengo que eh, calcularle el módulo o normalizarlo, que es lo mismo decir obtener el módulo igual a 1, ¿sí? Y si tengo un vector, cualquiera esa dirección, también tengo que normalizarlo para obtenerlo como un versor o como un vector unitario. Y si tengo el vector unitario, no tengo que hacer nada, simplemente los componentes de ese vector representaría los cosenos directores, ¿sí? Los valores de los cosenos directores. Entonces, esta es la primera propiedad, que es la proyección escalar, y lo que nos dice es que si nosotros hacemos el producto escalar entre el vector gradiente y un vector unitario, lo que obtenemos es el módulo del vector gradiente en dirección del vector unitario. Observen acá este gran detalle que este es el vector S, ¿sí? Que es el que me daría a mí, bueno, yo puse B acá, pero en realidad nosotros trabajamos generalmente con S. Este es el vector S, ¿sí? Que si yo extiendo ese vector con el eje de la X, forma el ángulo gamma. Pero entre el vector gradiente y el vector unitario se forma otro ángulo que ese ángulo es el ángulo phi. Son dos ángulos diferentes, ¿sí? Bueno, cuando yo realizo el producto del vector gradiente por el vector unitario, recuerden que los componentes del vector gradiente está compuesto por las derivadas parciales y el vector unitario está compuesto por los cosenos directores, que son versores, ¿sí? Entonces, esto me representa el gradiente de f, y este me representa el versor, ¿sí? Es decir, que si yo sumo estos dos componentes me debería dar 1. Bueno, el producto que se produce, que se realiza entre estos dos vectores es el producto escalar. Entonces hago el primer componente por el primero más el producto del segundo componente por el segundo componente del segundo vector. Y obtengo esta expresión que es la derivada direccional, ¿sí? Bien, aquí estamos viendo, digamos, la derivada direccional desde una perspectiva de algebraica, porque estamos trabajando con vectores, ¿sí? Estamos con campos vectoriales, el producto de entre dos vectores. Bien, de esto también se deduce, ¿sí? Que yo puedo expresar esta proyección escalar, también se puede expresar como, o sea, el producto de estos dos vectores, del gradiente y el vector unitario, se puede expresar como el módulo del vector gradiente
por el módulo del vector unitario por el coseno de phi, que es ese ángulo, es el ángulo que está compuesto estos dos vectores, ¿sí? El módulo del gradiente lo dejamos expresado, pero el módulo del vector unitario, esto es igual a 1, ¿sí? Entonces se discrimina, dado que es un elemento neutro en el producto, entonces al valer 1 no lo ponemos más, por el coseno de phi. Y la última, bueno, esto ya después vamos a volver con esta expresión, ¿sí? Porque acá hacemos algunas, sacamos unas conclusiones. Y por último, tenemos esta propiedad en la cual decimos que el gradiente está representado por la normal, ¿sí? A la recta tangente en un punto determinado, pero en la curva de nivel, ¿sí? No en la función, cuidado, en la curva de nivel en esa función. Nosotros establecemos un punto P en el cual trazamos la recta tangente y esa recta normal a esa recta tangente representa el gradiente, ¿sí? Dado que hay mayor variación, entonces es coherente que esté representada por una recta normal, a 90 grados, dado que el gradiente nos representa la derivada máxima, la variación máxima. Entonces, volviendo a esa expresión no, esto lo vamos a ver en la próxima. Bueno, aquí concluimos que la derivada direccional es máxima. ¿Por qué? Porque si el coseno, ahora lo vamos a ver en la gráfica siguiente, está representada con una variación máxima, entonces vamos a decir que la derivada es máxima, pero lo puedo comprobar también con los ángulos para ver cuando el ángulo es máximo, entonces aquí va a estar representado el gradiente, ¿sí? Y, a ver, el gradiente me representa la dirección donde hay mayor variación. Y este módulo me calcula el valor de esa derivada direccional. Bueno, acá es lo que yo quería demostrar, que partiendo de esa expresión en la cual la derivada direccional era igual al módulo del vector gradiente por el coseno de phi, si el ángulo phi vale pi sobre 2, ¿sí? Es decir, que vale 90 grados. A ver, vamos a hacer la gráfica acá. Vamos a comenzar con que el ángulo valga 0, ¿sí? Si el ángulo phi vale 0, coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Entonces me queda igual al gradiente. Es decir, aquí se confunde un poquito, dado que yo voy a tomar como 0 esta dirección, ¿sí? Si yo el ángulo phi vale 0 acá, que estoy sobre la recta normal, aquí esto representa, digamos, el gradiente, ¿sí? Ahora, a 90 grados, es decir, a 90 grados de la máxima, es decir, que acá voy a medir pi sobre 2. Cuidado porque lo sabemos leer de otra manera, pero nosotros vamos a tomar el 0 grado acá. A 90 grados de esa recta, ¿sí? El coseno se anula, es decir, que el coseno vale 0, es decir, que se anula todo esto, entonces la derivada direccional es nula, es decir, que no hay variación, ¿eh? Y eso está representado por la recta tangente. Ahora, si yo hago girar, lo voy a poner con otro color,
180 grados, ¿sí? Es decir, hago este giro. En este caso, el coseno vale -1. Es decir, que esta es la mínima, que acá faltaría. Es decir, que esta es la derivada máxima, esta es la derivada nula, acá en la recta tangente, acá es nula, y en esta es la derivada mínima, ¿sí? Gráficamente se ve así. Donde está representado el gradiente, siempre voy a considerar máxima y voy a considerar que ahí parte el cero mío. A 90 grados de ese vector va a estar representada la recta tangente y en esa dirección, digamos, se anula. Y si me piden la mínima, tiene que ser a 180 grados, ¿sí? O a pi. Bueno, antes de pasar a estos ejemplos prácticos, lo que yo quería volver acá, porque muchas veces es más fácil entender este tema con un ejemplo, ¿sí? Yo siempre doy el ejemplo de si estoy en una cima, porque es muy representativo, hay muchos otros ejemplos con temperatura y todo, pero esta es la que más eh, me representa. Supongamos que, acá lo voy a hacer más empinado, yo estoy posicionado en este punto, ¿sí? Entonces, la coordenada, o sea, la superficie o la forma que tenga esta montaña, ¿sí? Va a estar dada por la función z. Esa es la que me determina a mí el terreno. Donde yo esté posicionado en esa montaña va a ser el dato del punto inicial, que va a ser mi latitud, ¿sí? Es decir, en dónde estoy posicionado en el espacio. Ese va a ser mi punto inicial. Este es el punto inicial. Ahora, yo estoy parado en esta cima, ¿sí? Y yo quisiera bajar o descender de esa montaña, estoy esquiando. Quiero descender lo más rápido posible. Tengo este camino o este posible camino. Entonces, para yo calcular la derivada máxima, es decir, la derivada máxima es la que me representa a mí la dirección donde yo voy a bajar más rápido. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es calcular la derivada, el gradiente, ¿sí? El gradiente voy a calcular. El gradiente es, esto no, el gradiente, es decir, el, el gradiente de z con respecto a una dirección S. ¿Sí? El gradiente va a estar dada por la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Este cálculo de esta derivada que yo hago, ¿sí? Que es la derivada, que es el gradiente con respecto a este cálculo, me va a decir, bueno, como esto es un vector, no me va a decir a cuánto voy a bajar, sino me va a decir, descienda por aquí. Es como si yo tuviera una flecha. ¿Sí? Baje por acá. Entonces yo solamente calculando el gradiente, a ver, voy a borrar esto, solamente calculando el gradiente, ya es suficiente para decir, bueno, por acá voy a descender. Ahora quiero saber a cuánto voy a descender. Si yo desciendo, ¿a cuánto voy a descender? Bueno, ahí ya calculo el módulo. Entonces, esta fórmula me va a decir a cuánto voy a descender. Y este vector me va a decir a dónde me tengo que dirigir. ¿Se entiende la diferencia? Ambos me indican la derivada máxima, pero esto me está indicando la dirección, básicamente, hacia dónde, y este me va a decir cuánto vale o sea, cuánto voy a bajar. Este es el valor, y este es
la dirección. Ahora, yo no quiero bajar por ahí porque es muy empinado, quiero descender por el otro lado. ¿Sí? Bueno, esta no va a ser la máxima. Esta dirección va a estar representada por un vector b. Entonces yo voy a tener que calcular la derivada de z con respecto a b, que es una dirección cualquiera y que va a estar compuesta por el vector gradiente, yo lo pongo así, por el vector unitario, que son los cosenos directores. ¿Sí? Que si yo lo descompongo, me quedaría la derivada parcial de f con respecto a x por coseno de alfa, o, bueno, derivada de f con respecto a y por coseno de alfa. Voy a usar el mismo ángulo. Entonces, esta me va a decir, bueno, dada esta dirección que vos estás diciendo, vas a bajar, esta fórmula me dice a cuánto voy a bajar directamente. ¿Cuál es lo que yo voy a, cuál es el cambio que voy a hacer, la derivada? ¿Mm? No tengo que calcular módulo, nada. Acá directamente me va a tirar ya el módulo, o sea, a cuánto voy a bajar esta expresión. ¿Sí? Esa es la diferencia entre cuando le piden la máxima, el valor de la derivada máxima o la derivada direccional con respecto a una dirección cualquiera que no sea la máxima. Ahí ya tengo que aplicar esta fórmula. Bueno, espero que le haya quedado claro eso. Y gráficamente sería la máxima, la nula y la mínima. Supongamos que nos pida, bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos prácticos que yo no los voy a resolver porque lleva mucho tiempo, pero en los videos están resueltos. Son muy representativos, simplemente es para marcar las diferentes formas que se pueden presentar la dirección, que yo les mostraba ahí, que la dirección puede estar dada por dos puntos, por un ángulo, por un vector cualquiera, y bueno, diferentes planteos que se pueden presentar en la parte práctica que le pueden pedir. Por ejemplo, está dada por un ángulo, ¿sí? No lo suelen pedir porque es muy fácil, prácticamente le están dando todos los datos, entonces generalmente no se lo dan, pero bueno, por ejemplo, calcular la derivada direccional de la función z, 4 menos x al cuadrado más, por y al cuadrado a sobre 4, en el punto 1, 2, siempre les dan como dato la función, obviamente, y un punto inicial, y la dirección en este caso es un vector u, que es el vector unitario, que ya están acá, coseno de pi sobre 3 más seno de pi sobre 3. Es decir, que aquí directamente lo que tengo que hacer es calcular el coseno de este ángulo, el seno de este ángulo, y armar, lo que tengo que sí o sí calcular es el gradiente de esta función, evaluarla en el punto y después hacer el producto escalar con este vector unitario. No tengo que hacer nada, porque ya me están dando todo. Lo único que tengo que hacer es calcular el gradiente y evaluarlo en el punto para obtener ese vector, para obtener el vector gradiente. En este, que es uno de los más comunes, los casos, el segundo caso que planteo yo, en el cual la dirección está dada por un vector, que no es unitario, es un vector cualquiera, una dirección cualquiera. Porque el vector unitario es el que marca la dirección, ¿sí? Con respecto a qué vamos a derivar. Entonces, acá tengo la función, tengo el punto inicial, como siempre, y la dirección está dada por este vector 3i menos 4i. Bueno, lo que yo tengo que hacer es calcular, ¿sí? Lo vamos a traducir, este vector es un vector cuyas componentes son 3 y menos 4, ¿sí? Entonces tengo que sacar el módulo de ese vector, que sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Esto sería 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Esto es igual a raíz de 25, 5. ¿Sí?
es decir, que el módulo vale 5. Y si lo quiero normalizar, es decir, que voy a convertirlo en unitario, tengo que dividir a cada uno de los componentes por su módulo. Y esto lo tengo que hacer sí o sí, porque es condición por teoría, tiene que ser unitario, ¿sí? Y este valor que está acá, que ven 3 sobre 5 menos 4 sobre 5, esto representa, esto es el coseno de alfa y este es el seno de alfa, porque tienen orden, ¿sí? Y si quisiera saber cuánto vale el alfa, tengo que sacar el arco coseno de esto y me da el valor del ángulo. ¿Eh? Y ahí saco el valor del ángulo. Esto así es ya el coseno de alfa. ¿Mm? Entonces, por ahí, esto se lo digo porque por ahí necesito saber el ángulo, porque me dicen, ¿a qué ángulo la dirección se anula? ¿Cuánto vale 0? Entonces, lo que yo tengo que hacer es sacar el valor del ángulo, ¿sí? Calcular, y bueno, y ahí 90 grados, sumarle 90 grados, o depende de lo que me pidan, la nula, la máxima. Ahí tengo que ver, algunas veces me sirve como dato, el ángulo, ¿sí? Después, lo saben pedir un montón los profesores del práctico cuando te dan como dato, el ángulo está dado por una pendiente de una recta, o también les puede dar una parábola, bueno, en fin, digamos, la dirección está dada por el ángulo de una función, básicamente. Por ejemplo, dice acá la función z, dada la función esta, desde el punto inicial menos 1, 1, en la dirección normal de la recta tangente igual a x al cuadrado más 3x más 1. Lo que tengo que hacer es derivar esta función, ¿sí? Evaluarla en el punto, porque si yo derivo esta función, voy a obtener la derivada primera, lo que hago es evaluarla en el punto, y ese es el valor digamos, de la dirección que yo voy a tomar, ¿sí? Bueno, acá se trabaja un poquito más, pero es el que más le toman. Después tenemos acá dada por 2 puntos, es decir, la dirección está dada por 2 puntos, te dan siempre la z, siempre el punto inicial, y en este punto lo que tengo que hacer es hacer la diferencia de estos 2 puntos, obtener el vector que me da como resultado, ver si ese vector es unitario. Si no lo llega a hacer, tengo que hacer todos estos pasos como acá, normalizarlo, dividir todo, es decir, calcular el módulo y dividir todo para normalizarlo, y después recién calcular toda la formulita de la derivada de direcciones. En este caso dice calcular la dirección máxima y su valor en un punto considerado. En este caso, como te piden la dirección máxima, te está pidiendo el gradiente nada más y su valor. Entonces solamente tengo como dato la función y el punto. Yo calculo las derivadas parciales del gradiente valuada en el punto, ¿sí? Y esa ya es mi dirección máxima, le saco el módulo a ese vector y ya tengo el valor. No es mucho para pedir en este. Y en este se trabaja un poquito más, que este es un ejercicio por ahí más de final, donde dice, se pide la dirección angular, donde se anula la dirección, ¿sí? Y te dan la función, una función, y te piden el valor máximo de la derivada, y en este punto A tengo que calcular el gradiente, y en esta dirección angular en que la derivada igual a 0. Bueno, acá lo que tengo que hacer es calcular el gradiente. El gradiente tiene 2 componentes, tengo que sacar el arco tangente de los 2 valores, ¿sí? Y ahí ver cuánto vale el ángulo y sumarle 90 grados, porque
el ángulo del gradiente, o sea, la inclinación del gradiente, que es la normal, me está indicando la máxima y se anula 90 grados. A ese ángulo que obtengo le agrego 90 grados. Pero eso ustedes lo ven en la parte práctica, ¿sí? Después tenemos acá otro ejemplo de aplicación, que es un problema, donde dice la temperatura en grados Celsius. También esto es más de final. Te dan una situación problemática en la cual siempre te van a dar una función z, en este caso representa la temperatura. Desde el punto, no lo dice, pero el punto inicial es 2 menos 3, siempre está la función y siempre está el punto inicial para que ustedes lo interpreten. Y dice en qué dirección crece la temperatura más rápidamente. Básicamente me está pidiendo el gradiente, entonces tengo que calcular las derivadas parciales, evaluar en el punto y obtener el gradiente. Y si a qué razón se produce ese crecimiento. Al decir a qué razón se produce ese crecimiento, tengo que calcular el módulo del gradiente. Me están pidiendo el valor. ¿A cuánto va a crecer? Y cuando yo decía a cuánto voy a bajar o a cuánto voy a descender, acá te están pidiendo la razón de cambio, me están pidiendo de alguna manera el valor. Bueno, todo eso es lo que es derivada direccional, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo. De todas maneras tienen los videos explicados bien detalladamente, no a esta velocidad, así que lo pueden ver con mejor detalle, ¿sí? Voy a dejar de compartir y voy a compartir el otro tema, que es diferencial de orden superior. Bueno, voy a empezar acá al principio, ustedes van a ver en la punta de Monchor, que establece, dice, consideremos que la función z es continua y tiene derivadas parciales también continuas y su diferencial total es. El diferencial total es la sumatoria, ¿sí?, de los diferenciales parciales. Es decir, que acá voy a tener el primer término, la derivada parcial de z con respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto a y, diferencial de y. Y tiene estas consideraciones. Cuando ustedes le piden el diferencial, hay que tener estas consideraciones. Se considera que x y y son las variables independientes, y yo después les voy a explicar por qué. Sus diferenciales, diferencial de x, diferencial de y, son constantes. Y supondremos que las derivadas parciales de segundo orden de la función son continuas. Estos son los enunciados que se establecen, o las premisas que se establecen para que se cumpla o yo pueda calcular, mejor dicho, el diferencial de segundo orden. Primero aclara que las derivadas x y son variables independientes, porque yo voy a volver a derivar, ¿sí? Cuando yo diferencio, tengo que volver básicamente a derivar, ¿sí? Y dice que, esto es muy importante, que el diferencial de x y diferencial son constantes, es decir, que se van a considerar constantes. Es decir, que cuando yo derive, no lo voy a considerar dentro de la derivación, porque si yo considero la derivación, es como si yo tuviera una derivación compuesta. Entonces, básicamente lo vamos a dejar como si fueran constantes. Por eso se establece eso. Como no tienen valores, están todos representados por las variables, entonces se puede llegar a considerar el diferencial este de x como una función de x, pero no, se considera como constantes. ¿Mm? Y también vamos a tener que considerar que, como vuelvo a derivar, voy a tener derivadas de segundo orden, entonces que también son continuas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar en algún momento que las derivadas de segundo orden, al ser continuas, bueno, en algunas situaciones son iguales, ¿sí? Si no,
si no, no se podría cumplir, porque hay veces que no son continuas y entonces no necesariamente tienen que ser iguales. Bueno, esta demostración es la que figura en el libro. A mí es muy larga y no tiene mucho sentido para mí. Yo les voy a explicar una en la cual voy a considerar el diferencial como un operador. Es decir, voy a considerar si lo quieren escribir, al diferencial como un operador. ¿Qué operador? No sé, bueno, ustedes capaz que la mayoría, como son recursantes, se acuerdan del operador nabla, que es un operador que es figurativo, no tiene significado por sí solo, y tiene los símbolos de las derivadas parciales. Bueno, acá vamos a considerar algo parecido, pero vamos a considerar al diferencial como un operador cuya forma tiene la siguiente. Tiene la derivada con respecto a x, diferencial de x, más así, solo, con respecto a y. ¿Sí? Ahora, si yo este operador lo aplico a una función, ¿sí? Es decir, esto primero lo considero como un operador. Ahora aplico ese operador a una función z. ¿Qué obtendría? Es decir, voy a poner diferencial z. Es decir, que voy a tener derivada con respecto a x, diferencial de x, más derivada de y, diferencial de y, por z. Ahora voy a distribuir. Entonces, ¿qué voy a obtener? El diferencial total. ¿Bien? Bien, ahora yo quiero obtener el diferencial de segundo orden. Entonces, voy a tener el diferencial de z y le voy a aplicar el operador nuevamente, porque es como que yo voy a diferenciar nuevamente. Entonces, voy a obtener el diferencial total, ya lo tengo calculado. Y le voy a aplicar el operador, ¿sí? El operador es la derivada parcial de x, diferencial de x, más el operador con respecto a y, diferencial de y. Y luego voy a hacer las distributivas, es decir, este con este, este con este, este con este y este con este, ¿sí? Entonces, este diferencial, nuevamente diferencial, quedaría diferencial de segundo orden y me quedaría esto aplicado aquí, me quedaría la derivada segunda de z con respecto a x dos veces, ¿sí? Y diferencial de x me queda diferencial de x al cuadrado, más este diferencial hago la derivada de z con respecto, la cruzada, ¿sí? Me queda. Primero derivé con respecto a y luego acá me va a quedar cruzado. Cuidado acá. Primero derivé con respecto a y, no sé si se ve el puntero acá, pero primero derivé con respecto a y ahora voy a aplicar con respecto a x. Entonces esto se lee así, ¿sí? Cuidado ahí, la simbología. De todas maneras, después, como son iguales, se ponen dos veces, no hay problema.
acá me queda cruzado. Más este con este me queda la derivada segunda de z, se derivó primero con x y luego con y, diferencial de x, diferencial de y, más la derivada segunda de z con respecto a y dos veces diferencial de y al cuadrado. Habíamos dicho al principio, el enunciado, que son continuas las derivadas de segundo orden, es decir, que estas derivadas son iguales. Entonces quedándome la derivada de segundo orden de x dos veces por el diferencial de x al cuadrado, más, esto es 1 más 1, 2, elijo cualquiera. Vamos a poner esta así, diferencial de y, diferencial de x, más la derivada de segundo orden de z con respecto a y al cuadrado, diferencial de y al cuadrado. Bueno, y aquí obtenemos de esta manera, esa línea, el diferencial de segundo orden, utilizando solamente este operador. Es decir, que yo lo único que tengo que acá memorizar este operador y saber lo que es un diferencial que ya sabemos, y aplicarle nuevamente ese operador. Y obtengo, en vez de hacer toda la demostración anterior, que es re larga, que se divide en dos partes, yo lo explico en un video y explico esa también. Pero bueno, yo se las explico directamente con esta expresión, ¿sí? Y así la tienen que estudiar. Bueno, entonces, puedo abreviar esa fórmula como con esta, o sea, yo expreso el diferencial total y pongo como un cuadrado entre corchetes, porque no es un cuadrado, pero si ustedes ven que el desarrollo es como el desarrollo del binomio al cuadrado, que es cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, que yo podría hacer esto, pero como son iguales, los sumo directamente por el cuadrado del segundo término, ¿sí? Entonces yo puedo obtener esto. Y así lo puedo generalizar con un diferencial de orden n, que voy a hacer el mismo desarrollo. Y acá está el desarrollo del orden de tercer orden, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que es diferencial. Sí, Gustavo me pregunta si los videos están en Facebook. Sí, están en Facebook. Está el link a un Drive y ahí tienen el acceso. Bueno, esto es diferencial de segundo orden, de orden superior. Ahí pueden obtener el diferencial de primer orden y cómo obtienen el diferencial de segundo orden. Bueno, nos queda un ratito para explicar dos temitas más. Recuerden que nosotros acá en intensivo vamos derivación de función compuesta. Yo después les voy a decir qué es lo que tienen que estudiar. Bueno, yo voy a explicar acá que una función z, en la cual tengo dos variables independientes, esto se representa como esta función está definida en un dominio en R2 con un conjunto de llegada en R1, porque hay una sola variable de llegada, ¿sí? Que sería z. Pero si a su vez estas variables son funciones de otras funciones, es decir, que x sea una función phi1 e y es una función phi2, donde hay dos variables independientes, esta función se representa como orden de llegada, el dominio en R2 y el conjunto de llegada en R2, ¿sí? Porque acá hay dos funciones, pero a su vez son funciones de dos variables independientes. Esto es un campo vectorial. Este es
tengo dos variables independientes y una llegada, entonces un campo escalar, un campo vectorial, y podríamos decir, bueno, si x e y son funciones de esta variable, poder sustituirla en la función z y obtener esta función de dos variables, es decir, definida en un dominio R2 con una llegada en R. Si yo derivo esto, hago la derivada parcial de z con respecto a b y después hago la derivada de z con respecto a u, voy a obtener lo mismo que si yo hago la derivación de la función compuesta con esta representación de z como un sistema, ¿sí? La idea no es hacerla así, la idea es derivarla como una función compuesta o la derivación en cadena. ¿Mm? Pero si ustedes sí, a ver, esto no está mal, pero no se pide esto, pero podría hacerlo, o sea, está matemáticamente totalmente aceptado. Ustedes lo pueden usar como para verificar si lo que hicieron está bien. Bueno, de esta función, ¿sí? A ver, algunos profes muestran como un arbolito, para mí yo prefiero mostrarle como un procedimiento, porque el arbolito por ahí es muy mecanizado y en cuanto te cambian una variable, después ese arbolito por ahí se complica, tenés que volver. Bueno, pero la idea es la siguiente, si yo tengo una función z de dos variables, x e y, y a su vez estas variables son funciones de otras dos variables independientes, vamos a considerar como variables independientes a v y a x y como variable intermedia, porque digamos que son las que son funciones de otra función, ¿sí? Entonces, nuestra incógnita es decir, bueno, ¿cuál es la derivada de z con respecto a u? Porque siempre se deriva con respecto a las variables independientes. Para mí las variables independientes aquí, estas son las variables independientes, ¿sí? V. Mientras que estas son las variables intermedias. Yo no puedo obtener la derivada de z con respecto a x acá, ¿sí? Porque mis variables independientes es v. Entonces, el problema es cómo obtengo esta derivada y cómo obtengo esta derivada. Y para obtener estas derivadas tengo que recorrer un camino, ¿sí? Como ustedes lo hacían cuando hacían la derivación de función compuesta, que primero derivaban lo de adentro, después lo multiplicaban por la derivación de la de afuera y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces yo voy a derivar, la idea es calcular la derivada de z, pero con respecto a una de las variables. En este caso vamos a derivar con respecto a u. Cuando yo derivo con respecto a u, acá no tiene que estar la b ni por casualidad, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es derivar z primero con la inmediata, con respecto a x, que está acá. Es decir, que hago este camino. Z con respecto a x. Me voy a x y la voy a derivar con respecto a u. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a u. Es como, esto es un mapa para mí, a seguir. Ahora, tengo la segunda derivada, ¿sí? Z con respecto, o sea, tengo dos variables, quiero decir, x e y. ¿Sí? Primero hice con x. Perfecto, acá ya está expresado. Derivada de z con respecto a u, derivada de x con respecto a u. Más, porque tengo la otra. Derivada de z con respecto a y, me voy a y y la voy a derivar con respecto a u. Y ahí se terminó. Ahora voy a derivar con respecto a b. Entonces, voy a hacer derivada, se va a repetir, derivada de z con respecto a x, voy a x, pero ahora voy a derivar con respecto a b, más la derivada de z con respecto a y, voy a y y voy a derivar con respecto a b. Cuando yo estoy derivando con respecto a b, acá no aparece u.
¿eh? Y voy a tener tantas derivadas parciales como variables independientes tenga el sistema. Voy a decir que acá tengo V, voy a tener 2 derivadas parciales. Y voy a tener tantos términos como variables intermedias tenga esa expresión. Bueno, la demostración de la derivación compuesta es muy parecida a la derivada direccional, simplemente que aquí entran en juego, digamos, otras variables. Nosotros tenemos acá, partimos la función z, pero con perdón, acá planteamos el infinitésimo de orden superior, y luego voy a derivar con respecto a u, ¿sí? Porque nosotros planteamos, que eso me olvidé por hacerlo rápido, vamos a definir una función f, xy, que a su vez son x es una función de phi1, e y es una función de phi2, que a su vez estas funciones phi son funciones de v, con derivadas continuas, y también vamos a considerar, eso es lo más importante, que son derivadas continuas, y bueno, también vamos a considerar a u y su incremento de u, ¿sí? Entonces, a este incremento total de infinitésimo compuesto lo vamos a derivar todo con respecto a u, ¿sí? Todo con respecto a u. Y esta derivada, ¿sí? Este incremento es un incremento parcial. Cuidado acá. Si nosotros vamos a trabajar con u, ese incremento es un incremento parcial de la variable x con respecto a u, porque vamos a considerar constante a la variable b. ¿Sí? No es un incremento de x, es un incremento de x con respecto a u, sobre el incremento de u. Y así, todos acá, el incremento de y parcial con respecto a u sobre el incremento de u. ¿Sí? Me quedan todas las expresiones así. Bueno, ahora lo que voy a hacer es aplicar el incremento de u, que tiende a 0, del cociente incremental, incremento de z sobre incremento de u. Y eso voy a aplicar en cada uno de los términos de la expresión. En este caso me va a quedar la derivada parcial de z con respecto a u, ¿sí? Cuando yo le aplico el límite, obtengo esta derivada parcial. Que esto va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x, que está acá, la traigo acá igual. Y esta es la derivada parcial de x, pero con respecto a u, por eso es parcial, es la derivada parcial de x con respecto a u. Más la derivada parcial de z con respecto a y aquí este límite está aplicado a la función y con respecto a u. Por eso es el incremento y con respecto a u. Y estos términos se discriminan por lo mismo que habíamos hablado sobre la derivada direccional. Bueno, vamos a hablar solamente esa regla de derivación y vamos a ver acá que una variable intermedia también puede comportarse como variable independiente, ¿sí? También se puede dar este caso. Y siempre fíjense acá, lo más importante es fijarse en las variables independientes, porque esta me va a decir si tengo derivadas parciales o voy a trabajar con el cociente de los diferenciales, o tengo una derivada simple, digamos. Como acá solamente tengo a x, entonces voy a trabajar con el diferencial de w sobre diferencial de x, es decir, voy a tener una sola expresión. Pero voy a tener 3 términos porque obtengo 3 variables independientes. Entonces voy a derivar la derivada parcial de w con respecto a x. Pero esta, al ser una sola variable independiente, va a ser diferencial de x sobre diferencial de x sobre diferencial de x. Está bien. Que esto si se simplifica vale 1. Más
la derivada parcial, porque acá esta función tiene más de una variable, con respecto a y, y ahora voy al diferencial de y sobre diferencial de x, más, y así voy armando toda la expresión, ¿sí? Y eso nada más vamos a ver. Y por último voy a mencionar una sola cosita. Bueno, la derivación implícita es la derivación de una función implícita, es aquella derivación que tenga una función de dos variables independientes, pero implícitamente representa la función, en este caso, de una variable independiente. Es decir, que yo tengo una función, por ejemplo, e a la x más logaritmo de y igual a 0. ¿Por qué lo igual a 0? Porque no hay forma de despejar y o despejar x acá, ¿sí? O pongamos algo más complicado, pongamos que tengamos ix ahí, porque lo anterior sí se puede. Entonces no tengo otra forma de expresar. A ver, si yo pudiera de acá despejar y, bueno, la llevo a esta forma y derivo como una derivación simple. Pero dado unas expresiones así tan complicadas, en la cual no puedo despejar x, no puedo despejar y, entonces lo tengo que igualar a 0. Y no me queda otra que derivarla de esta manera. Entonces me va a quedar una función, o sea, toda esta expresión es una función de dos variables, de x, y, me quedaría una función g. Pero sabemos que si yo pudiera despejar y, me quedaría una función de una sola variable independiente, entonces lo que hace es reemplazar ahí como f de x, ¿sí? Es decir, toda en función de x. ¿Mm? Y esto es lo único que vamos a ver de función implícita, que es el teorema de existencia y derivabilidad de funciones implícitas. Esto se da si yo tengo una función, en este caso de dos variables x, y, una función g que es igual a 0, o sea, implícita y no puedo despejar las variables. Entonces esta función continúa en un cierto dominio y contiene un punto interior x sub 0 y sub 0, donde se verifique que ese punto, si yo lo evalúo en la función, me tiene que dar 0, es decir, que debe ser una función implícita, ¿sí? La derivada parcial de g con respecto a x, la derivada de g con respecto a y, deben existir y ser continua en un entorno de dicho punto. Y esta derivada de g evaluada en el punto x sub 0 y sub 0 con respecto a y tiene que ser distinta a 0, ¿sí? Entonces esa función define implícitamente una función xy donde gi es igual a 0 y es derivable. Debe cumplir estas tres condiciones para yo poder derivar una función implícita. En el caso que le den una función de tres variables independientes, es decir, x, y, z, yo a este punto va a ser x sub 0, y sub 0, z sub 0. Aquí voy a tener g, x sub 0, y sub 0, z sub 0 igual a 0. Voy a tener la derivada de g con respecto a x, voy a tener la derivada de g con respecto a y, y voy a tener la derivada de g con respecto a z, a la otra variable. Y esta va a estar representada por la derivada de g de x sub 0, y sub 0, z sub 0, sobre la derivada parcial de z. Tiene que ser distinta a 0. Es como que se generaliza, ¿sí? Bueno, los casos no lo vamos a ver. Eso capaz que lo ven en la práctica y nada más. Se terminó la primera parte. Después le voy a pasar bien los temas que tienen que estudiar, ¿sí? Y nos vemos la semana que viene en el parcial. ¿Mm?
Bueno, ¿cómo quedaron? Se vio un montón de temas hoy.